Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Julius didn't know when he left Germany to study in France that he would fall in love with a girl from Mexico. Now he has a reason to learn Spanish and visit this incredible country. This story is told in the past tense. Important vocabulary in the story includes Alemania, Germany, boleto, ticket, fue, went, vuelo, flight, and quería, wanted. I hope you enjoy Amor en México. Julius es un hombre de Alemania. Un día, Julius fue a Francia. Fue a Francia para estudiar en la universidad. Cuando estaba en Francia, Julius conoció a una mujer. La mujer se llamaba Claudia. Claudia no es de Francia. Claudia no es de Alemania. Claudia es de México. Julius estaba enamorado. Entonces, Julius decidió aprender el español para impresionar a Claudia. Claudia estaba impresionada y ella se enamoró de Julius. Julius y Claudia eran inseparables en Francia. Desafortunadamente, su tiempo en Francia se acabó y ellos tenían que volver a sus países. Julius a Alemania y Claudia a México. Pero Julius no podía dejar de pensar en Claudia. Él tenía que visitar a ella. Julius estudiaba el español y planeó un viaje a México. Compró un boleto de avión y voló de Alemania a México. El vuelo de Alemania a México era muy largo, más de 14 horas. Pero Julius usó el tiempo para escuchar a su podcast favorito y practicar su español. Cuando Julius llegó a México, estaba muy emocionado. Por fin podía estar con Claudia. Pero primero tenía que pasar por el control de pasaportes y la aduana. Fue muy difícil mantener su paciencia en la fila de personas entrando a México. Todo el tiempo, Julius pensaba en Claudia, en su sonrisa, en su personalidad, en sus ojos bonitos. Por fin, Julius salió de la aduana. Estaba exhausto por el viaje, pero tenía mucha adrenalina porque estaba al punto de ver a su amor en México. Había mucha gente en el aeropuerto, pero Julius vio a Claudia. Vio su pelo brillante y sus ojos bonitos. Claudia también estaba muy emocionada ver a Julius. Ella corrió a Julius y lo abrazó fuerte. Los dos se saludaron con besos.
Julius estaba emocionado ver a Claudia, pero asimismo estaba emocionado ver México. México es una nación encantadora. Tiene mucho para disfrutar. Claudia quería mostrar su país a Julius. Quería ir con él a lugares maravillosos. Quería comer comidas ricas con él. Quería pasar por las montañas y contarle sus leyendas. Quería acostarse en la playa al lado de su amor alemán. Después de un vuelo largo, unas personas deciden dormir para acostumbrarse al cambio de hora. Pero Julius no quería dormir. Julius quería pasar todo el tiempo posible al lado de Claudia. Primero, decidieron comer. Julius tenía hambre después de su vuelo largo. Decidieron ir a una taquería. Hay muchas taquerías en México y sirven una variedad de tacos. Los tacos de México son ricos y son distintos a los tacos que sirven en restaurantes fuera de México. Un taco típico tiene una tortilla pequeña de maíz, carne, cebolla y cilantro. Después ponen jugo de lima y salsa en el taco. Hay salsa roja o verde. Típicamente, la salsa es muy picante. Con la ayuda de Claudia, Julius usó su español para ordenar 4 tacos. Claudia recomendó tacos al pastor, de birria, de asada y de lengua. Julius repitió las palabras correctamente y al fin fueron a una mesa con los 4 tacos y un contenedor pequeño de salsa roja. Claudia advirtió que la salsa era picante. A Julius le gusta mucho la salsa. Entonces puso mucha salsa en su taco de lengua. Fue un error. La salsa era súper picante. Julius pensaba que había fuego en su boca. Claudia se rió y dio una botella de agua a Julius. Julius tomó mucha agua, pero todavía había fuego en su boca. Comió los otros tacos con muy poca salsa. Hay muchas actividades posibles en la Ciudad de México. Julius y Claudia caminaron por el bosque de Chapultepec, un parque enorme en el centro de la ciudad, que tiene museos y un castillo. Visitaron museos como el Museo de Antropología, que tiene exhibiciones de las tribus ancianas de México, y el Museo Frida Kahlo, que tiene obras de arte por la famosa artista. Fueron al Zócalo, una plaza enorme con una basílica antigua y arquitectura increíble. Decidieron salir de la ciudad y fueron a las montañas.
Vieron los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Claudia le contó a Julius la leyenda de su triste amor. Iztaccíhuatl era la hija del líder de una tribu. Popocatépetl era un guerrero. Estaban enamorados. Cuando Iztaccíhuatl aprendió que Popocatépetl se murió en una batalla, ella estaba tan triste que se murió de un corazón roto. Pero la información fue falsa. Popocatépetl no estaba muerto, estaba vivo. Cuando volvió de la batalla y vio el cadáver de Iztaccíhuatl, Popocatépetl fue con el cuerpo de su amor a las montañas. Ellos se convirtieron en volcanes. Iztaccíhuatl duerme, pero Popocatépetl es un volcán activo que vigila a su amor. Visitaron los pirámides de Teotihuacán. Es el sitio más explorado de Mesoamérica. La pirámide del Sol es especial porque mide 65 metros y los turistas pueden subir las escaleras del pirámide. La vista desde arriba es muy bonita. A Julius le gustaba ver el arte, la historia y la naturaleza de México. Pero le gustaba más estar con Claudia. Ella estaba muy animada cuando hablaba de su cultura. Ella era muy paciente con el español de Julius. Ella era perfecta. Julius y Claudia decidieron pasar un rato en la costa de México. Hay muchas playas hermosas en México y el agua es perfecta. Hay actividades posibles cerca de la costa, como visitar otras ruinas o nadar en un cenote. Pero Julius y Claudia simplemente querían pasar tiempo juntos. Julius y Claudia se acostaron en la playa, tomaron el sol. Hablaron de su tiempo en Francia y de sus planes para el futuro. Tomaron margaritas y comieron ceviche. Fue perfecto. Por desgracia, el viaje de Julius llegó a su fin. Era hora de volver a Alemania. Julius estaba triste. No quería irse de México. Le gustaba mucho el país y su gente, especialmente Claudia. Claudia también estaba triste. No quería decir adiós a Julius. Pues ellos hicieron planes para el futuro. Fue el fin de un viaje, pero no el fin del amor en México. El fin. Gracias por escuchar. Today's story is for Julius, who traveled in May to Mexico to visit Claudia. This story is also for Anne-Marie, who asked for a story about traveling to Mexico. I hope you all enjoyed it. In today's story, I referenced the legend of Iztaccíhuatl and Popocatépetl. You can listen to the entire legend in an earlier episode of Simple Stories in Spanish from Season 3. You can find the story and the transcript on my website, smalltownspanishteacher.com. Today, I would like to thank Karen, who said, I stumbled upon your podcast while on a long drive.
I love your stories. Laughing out loud while listening to Un Accidente de Coche, I realized, hey, I can understand this. So I listened to 5 more stories in a row. So good for my Spanish language learning journey. Thank you for a fun and engaging way to learn. Thank you for your support, Karen. I am so happy that you like my sometimes crazy stories. If you are interested in supporting Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to the podcast. And you can follow me on Instagram, Facebook, and YouTube at Small Town Spanish Teacher. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.